al mensaje, discipulando a los hijos. Hemos leído la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, creo que es un pasaje de la Escritura muy conocido para muchos. Y precisamente pues fue uno de los pasajes que se les enseña a los hijos también, ¿no? En la actualidad, hermanos, ¿cuánta gente hay en el mundo? Han dicho una cifra, quizás no tan exacta, de 7 billones, bueno, pasado de 7 billones de personas. Desde que Dios le dijo o le dio al hombre el mandato de fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, sin lugar a dudas pues el hombre respondió a este mandato y pues se ha multiplicado. Quizás más después vayan a decir que ya no se procreen porque ya no hay donde vivir. Pero tanto así se han multiplicado las personas, diferentes razas, la maldad también cada día se va multiplicando más, al grado que hasta los niños son arrastrados por esa maldad. ¿Se han preguntado ustedes quizá alguna vez por qué tanta rebeldía en el corazón de los hijos? ¿O quién de los que están ustedes en esta mañana, en este lugar, le enseña a sus hijos lo siguiente: desobedece a tu mamá o a tu papá, a tus maestros, a tus abuelos, no les obedezcas? Obviamente creo que ninguno de los que estamos acá vamos a enseñar eso en el hogar. Al contrario, siempre que platicamos con ellos se les recuerda: sean obedientes, obedezcan a sus mayores, a sus abuelos, a sus padres, profesores, a la gente de la tercera edad. Incluso creo que algunos, bueno, al menos en mi caso, me decían: a las personas de la tercera edad debes de respetarlo como abuelito. Y allá estaba Moisés Rodríguez respetando de abuelitos a todos los ancianos. Si esa es la intención del hombre, enseñar algo bueno, de nuevo la pregunta: ¿por qué tanta rebeldía en el corazón de los hijos? ¿A qué se debe que los hijos sean rebeldes desde una edad tan temprana? Que desde pequeños sean respondones, gritones, le gritan al padre, a la madre, y en muchos de los casos llegan al grado de que los padres se sujetan a los hijos, ya no los hijos a los padres. Y de una manera general, hermanos, todo hijo pues es así. En palabras del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 30, dice: desobedientes a los padres. Nuevamente la pregunta: ¿por qué el ser humano es así? Es fácil encontrar la respuesta y la Biblia le llama pecado. El pecado ha ido corrompiendo a la humanidad poco a poco. Cada vez la humanidad se degenera más. Cada vez hay más relaciones familiares rotas. Cada vez hay más matrimonios destruidos, niños abandonados en las calles, jóvenes que a temprana edad sostienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. En las calles cada vez más los jóvenes incursionan en el vandalismo, en la drogadicción, en la prostitución. Bueno, y creo que los que leen el periódico, los que ven las noticias, durante la semana vimos cómo unos niños de escasos 15 años asesinan a un niño de 6 años de edad. Realmente, hermanos, esa es la realidad del hombre, la realidad del ser humano. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero por otro lado, como cristianos, cabe hacernos la pregunta: ¿cómo estamos cumpliendo nosotros nuestra labor como padres? Como padres cristianos, hermanos, debemos de ser los más interesados en que nuestros hijos estén conectados con la iglesia, interesados en que nuestros hijos tengan una comunión íntima con Dios. Debemos estar interesados en que nuestros hijos estén leyendo la Biblia, estén orando a Dios.
Nosotros, hermanos, como padres somos los pastores del hogar, somos los sacerdotes del hogar. ¿Cómo estamos cumpliendo esa autoridad que Dios nos ha delegado en el hogar? Tristemente, y esa es la realidad, en vez de que nosotros influyamos en las personas que no cumplen con esta tarea, es al revés. El mundo influye en nosotros. Ya no se lee la Biblia en familia. Estamos viviendo como el mundo. El mundo tiene una gran influencia en nosotros. Estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo. No sé si recuerdan que hace tiempo pues hacía énfasis en el altar familiar. Difícilmente eso se hace hoy. Alguno diría, bueno, hermano, es que somos pecadores, somos humanos. Sí es cierto, somos humanos, somos pecadores, pero no debemos de conformarnos a vivir así, porque tú y yo hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y estamos llamados a vivir diferente. Estamos llamados a modelar a Dios a través de nuestras relaciones familiares. Estamos llamados a modelar a Dios en nuestro hogar, en nuestras relaciones de padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cosa que allá afuera en el mundo no se ve. Pero ahora nos centremos particularmente en la figura del padre y de la madre. Nos hagamos también la siguiente pregunta: ¿por qué nos casamos? ¿Por qué me casé? Como cristianos debemos entender una cosa muy importante: que el matrimonio, el significado principal del matrimonio es exhibir el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. El escritor bíblico dice así: como Cristo amó a su iglesia. Cristo, como el esposo de nosotros que somos su iglesia, nos ama, nos cobija, nos trata con ternura, nos alienta, su gracia está con nosotros. Nosotros debemos de modelar el ministerio de Cristo en la familia, porque recuerden que el matrimonio fue diseñado por Dios mismo. Como dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios capítulo 5, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Los niños, los jóvenes sin guía, hermanos, literalmente, fácilmente se van a desviar. Lamentablemente, muchos de los padres hoy en día han dejado de aportar esta guía en el hogar. Quizá por el trabajo, por el cansancio, se llega al hogar y ya no se lee la Biblia. ¿Cuál es la función de los padres en todo este asunto que estamos platicando? Miren lo que dice el escritor bíblico en el pasaje que leímos. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Normalmente se piensa que el hijo, el niño, la niña o el joven o la jovencita nos debe obediencia. Y siempre se les dice: tienes que obedecerme. Y eso es lo que siempre se escucha. Como que presuponemos que el bebé o el hijo o la hija al nacer
viene con ellos ese sentimiento de obediencia. Sin embargo, no es así. La Escritura nos dice que los que nacen bajo pecado. El salmista escribiendo dice: en pecado me concibió mi madre. Y una de las manifestaciones del pecado, precisamente, hermanos, es la desobediencia. Pensemos un poco distinto hoy. Primero, el padre tiene una responsabilidad principal. Mire lo que dice la Escritura: hijos, obedezcan a sus padres. Lo que está resaltando el apóstol Pablo es la función de los padres en el hogar. Criar a los hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Ambos, no solo el padre, no solo la madre. Lastimosamente, como decíamos hace momentos, hoy en día se le ha depositado toda esa responsabilidad a la madre. Y la madre es la que enseña la Escritura, allá en el hogar. Pero dice el escritor bíblico: obedezcan a sus padres, a ambos, no solo a uno. Esto indica, pues, hermanos, la responsabilidad de los padres. Si el hijo es desobediente por naturaleza, el padre tiene que enseñarle a obedecer. Pero no solamente estamos hablando de una simple enseñanza moral. Para eso tenemos los medios de comunicación que nos enseñan, o que enseñan eso. Pórtense bien, las caricaturas enseñan a portarse bien a los niños. La moralidad, hermanos, no cambia el interior del ser humano. Estamos hablando de criar a los hijos en el Señor, que los hijos sean discípulos de Dios, llevarlos a los pies de Cristo, que reconozcan qué tan pecadores son y que confiesen a Cristo en sus vidas, que confiesen a Cristo con sus labios, que sean discípulos fieles de Cristo. Porque la meta del matrimonio no es solamente tener hijos. Yo conocí a una familia de 18 hijos. No solamente es eso. En el mandato a Adán y a Eva no solamente era, bueno, pues ya llenen la tierra y a ver cómo le hacen, sino que después le dijo Jehová: llenen la tierra y sojuzgadla. Discipulen a los hijos, que nuestros hijos en el hogar sean verdaderos discípulos de Dios. Y esa es la responsabilidad de los padres: llevar a los hijos a los pies de Jesucristo. El apóstol Pablo es claro cuando dice: hijos, obedezcan a sus padres. No obstante, también, hermanos, tanto la madre como el padre son llamados a esta labor juntos. Se les menciona a ambas personas: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Fíjense, esto es claro. El apóstol Pablo no está escribiendo a personas inconversas. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, a los que ya son cristianos, y a los que son cristianos, a los hijos de los cristianos, el apóstol Pablo les dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Esa es la labor nuestra como padres cristianos: hacer un verdadero discipulado en el hogar. Pablo recuerda a Timoteo las enseñanzas que su madre y su abuela le habían enseñado. Y en la Escritura podemos ver varios versículos que avalan, pues, la labor del padre en el hogar. Miren que dice Proverbios 6: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelas en el cuello.
Realmente, hermanos, la labor de padres en el hogar es una labor ardua que muchas veces se pasa por alto. Quizá por el trabajo, por algunas otras cosas se pasan por alto las cosas. Pero esta mañana, hermanos, hermanas, quiero que salgamos de este lugar pensando en que nosotros somos los responsables de que nuestros hijos estén en la iglesia en una edad adulta. Nosotros somos los responsables de que nuestros hijos vivan de acuerdo a la Escritura. Y esto es importante, que la madre y el padre estén unidos en este esfuerzo. No siempre es posible, porque a veces alguno de los cónyuges no es creyente y ahí se dificulta más el asunto. En ese caso uno hace lo mejor posible para encontrar un terreno común y más práctico. Por ejemplo, la forma de disciplinar a los hijos. Pero el designio de Dios es un frente unido. Ambos tienen una misma meta. Este hijo deberá crecer en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor, buscando honrar al Señor en el hogar y en nuestras relaciones familiares. Es importante, hermanos, hermanas, que asumamos esa responsabilidad. Dios en el Antiguo Testamento pues le dio ese mandato al hombre: llenar la tierra, sojuzgarla, procréense. El hombre respondió con obediencia a ese mandato. Y ahora el Señor también nos dice: discipulen a sus hijos, enséñenle a sus hijos. Ya podemos ver lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Es una labor ardua. Sin embargo, estamos confiados en que el trabajo no es solamente nuestro, no es nuestro propio esfuerzo, sino que Dios nos capacita para hacer esta labor en el hogar. Que el Señor, pues, hermanos, que el Señor nos dé la capacidad suficiente para ser ejemplo en el hogar. Que el Señor nos dé la capacidad suficiente para ser sacerdotes y pastores de nuestros hogares. Que el Señor nos bendiga.